Hola amigos de Cine NT, estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia, estamos con uno de los maestros del cine mexicano, estamos con el señor Felipe Casals. Señor, gracias por la entrevista. Presentó Canoa ante un público de jóvenes que nunca habían enfrentado esta película y que fueron sacudidos brutalmente por las imágenes de la misma. ¿Qué opinión le merece saber que su película a tantos años sigue causando esta impresión en la gente que la va descubriendo? Pues una gran satisfacción, naturalmente, pero creo que la película marca una época, aunque lejana, que sigue teniendo vigencia hoy en la actualidad, y esa vigencia es la que causa la impresión en los jóvenes. Reencuentran su propia imagen, reencuentran quizás alguna circunstancia similar o parecida y reencuentran una historia lamentable, triste, que finalmente sigue existiendo en México al paso de los años. Por desgracia, la justicia hecha por su propia mano es un fenómeno social que sigue existiendo en el siglo XXI. Y esto sacude mucho a los jóvenes. Yo creo que la película, a final de cuentas, perdurará ahora muchos años más gracias a su restauración y será un buen ejemplo del cine mexicano que pudimos hacer hace ya casi 45 años. Junto con Canoa, Poquianchis, El Apando, esta trilogía de la violencia que tiene, marca una época. ¿Le interesaría volver a regresar a hacer ese tipo de cine? Con esa carga. Marca una época porque nuestra pretensión en los años 70 era hacer el cine que deseábamos hacer, no el cine que nos querían encargar hacer. Nuestra actitud fue que íbamos a filmar lo que queríamos, del modo que lo queríamos hacer, entendiendo todo esto, su parte inevitablemente testimonial. Estábamos convencidos que un cineasta no puede vivir afuera de su tiempo ni afuera de su país y hablar de otras cosas. De tal manera que nos comprometimos con la realidad de ese momento, no solo de forma testimonial, sino aportando dentro de la historia misma de cada película nuestro punto de vista al respecto. Es decir, incluir un aspecto crítico personal. Las películas tuvieron una respuesta excelente y afortunadamente pues siguen en vida circulando 40 y tantos años después. Este discurso político-social lo seguimos viendo en películas como Digna, como El Ciudadano Buelna. Sí, lo seguimos viendo, pero de una forma distinta. La historia de México es una historia muy compleja y desgraciadamente la verdad histórica es una gran mentira. La historia la escriben los ganadores, no los perdedores. Entonces, en la historia de México hay grandes partes que están trastocadas por los ganadores, por los vencedores. Y yo tengo un particular punto de vista al respecto, que es el que me interesa, los que sí tenían la razón, pero los que no ganaron. Ahí es donde cabe Ciudadano Buelna, Chico Grande y otros títulos. Maestro, para finalizar, ¿cómo ve a la nueva generación de cineastas mexicanos que vienen? ¿Cuál es el que quizás le ha llamado más la atención por visión política, social, de cámara? Pues el cine no tiene compromisos con nada, ¿eh? No hay que equivocarse tampoco. La expresión artística es en cualquier materia, música, pintura, cine, literatura. No tiene compromiso con ningún tema ni tiene obligaciones. Eso no es cierto. Pero algunos creadores se sienten
obligados a hablar de su país, de su momento, de la política y de lo que es la sociedad donde viven. En mi caso, y en el caso de muchos cineastas mexicanos nuevos, hay esa preocupación. Y esa preocupación está abordada hoy en la actualidad por varios cineastas mexicanos de talento. No diré nombres porque si se me olvida alguien es injusto, pero no se ha perdido el rumbo y el cine mexicano está en la ruta correcta.